Bueno, primero que todo, muy buenas noches. A continuación voy a proceder a hacer la exposición del trabajo de diseño de bases de datos, donde en inicio se hará una presentación breve sobre mí y ya después seguiremos con la evolución de las bases de datos y otros datos que les compartiré a continuación. A ver, primero que todo, mi nombre es Oscar Humberto Zapata Flores, soy de Tuluá, Valle del Cauca, tengo 31 años, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, voy en séptimo semestre. Me considero alguien responsable, comprometido, respetuoso, que se dedique y tiene disposición de aprender y enfrentar nuevos retos. Actualmente no pertenezco al sector de las TIC, pero mediante la formación que he tenido académicamente, se me ha permitido tener conocimientos en programación, análisis de sistemas y solución de problemas tecnológicos. Dentro de mis competencias, puedo decir que tengo pensamiento lógico y analítico, sé trabajar en equipo, tengo buena adaptabilidad y aprendizaje continuo, eh, me va bien resolviendo problemas y pues siento mucho interés por la tecnología y su innovación. A ver, procedemos a ver esta línea del tiempo de la evolución de las bases de datos. En un inicio podemos ver que en los años 60 los datos se almacenaban principalmente en archivos físicos o en archivos planos. La información estaba organizada en archivos independientes y para consultarla era pues necesario utilizar programas específicos. Este sistema tenía muchas limitaciones, pero pues especialmente cuando aumentaba la cantidad de información. A continuación vemos los años 70, vemos que aparece el modelo jerárquico y allí aparecen las primeras bases de datos con estructuras más organizadas. Este modelo jerárquico almacenaba la información como en un estilo de árbol, donde empezaron a aparecer las relaciones padre e hijo. Y uno de los ejemplos más importantes fue el IMS de IBM, que era un modelo que permitía mejorar la organización y los accesos a los datos. A continuación tenemos los años 70, donde encontramos el modelo en red. Posteriormente, este nos permitió establecer relaciones más flexibles entre datos. A diferencia del modelo jerárquico, un registro podía relacionarse con varios registros, permitiendo así relaciones de muchos a muchos. Esto hizo que las bases de datos fueran más eficientes para representar la información. Procedemos a los años 80, donde aparece el modelo relacional, que fue propuesto por Frank Cole. Esta información comenzó a organizarse en tablas formadas por filas y columnas, facilitando la consulta de modificación de datos. También se popularizó el SQL, un lenguaje utilizado para trabajar con bases de datos, y este fortaleció el concepto de la independencia de datos. Pasamos a los años 90, los sistemas gestores de bases de datos. Aquí podemos ver que se expandieron los sistemas gestores, o como sus siglas dicen, SGBD comerciales, como Oracle, el DB2 y el SQL Server. Estos sistemas permitieron administrar grandes cantidades de información de manera más segura e eficiente. Pasamos a los años 2000. Con el crecimiento del Internet y las aplicaciones web, las bases de datos tuvieron que soportar millones de usuarios y grandes cantidades de información. Se desarrollaron sistemas distribuidos donde los datos podían encontrarse en diferentes servidores y también empezaron a ganar importancia las bases de datos NoSQL, especialmente para la información que no tenía una estructura tradicional de tablas. Pasamos al año 2010, donde aparece el Big Data y el Cloud. En este tiempo comienza a tomar fuerza el concepto de Big Data debido al enorme volumen de información generado por las redes sociales, aplicaciones, dispositivos y empresas, y al mismo tiempo crecieron las bases de datos en la nube, permitiendo almacenar y procesar grandes cantidades de información de manera más escalable. Seguimos con el año 2020 y más a futuro, que es en estos momentos de la actualidad, las bases de datos continúan evolucionando constantemente mediante la integración de inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización. También aparecen bases de datos especializadas para trabajar como con datos vectoriales, gráficos y grandes volúmenes de información. Siguiente diapositiva. Aquí nos piden que realizáramos una lectura
y que de esa lectura sacáramos tres conceptos que relacionaran con lo que leímos. Pues yo después de realizar eso, en primer punto, quise hablar del modelo relacional, donde aparece una persona muy importante para las bases de datos, que fue el señor Edgar Frankot, que fue un ingeniero de IBM, y él fue el que inició con lo del modelo relacional de datos, que eran grandes bancos de datos compartidos. Aparte, él inventó algo que es conocido como las 12 reglas de Code, que son principios creados para definir qué requisitos debía de cumplir un sistema de gestión de bases de datos para ser considerado verdaderamente relacional. Como segundo, tenemos el SQL como estándar industrial, que fue entre las décadas de 1980 y 1990, que fue la tercera generación del lenguaje SQL, que era usado en el proyecto System R de IBM, que fue el cual después terminó evolucionando en SQL, que significa Structure Query Language. Fue adoptado por las empresas como Oracle entre 1986 y 1987 y se convirtió después en un estándar industrial para las bases de datos relacionales. Hoy sigue siendo el lenguaje más usado para consultar y gestionar bases de datos. Y como tercer punto, escogí el impacto del Internet y el cloud computing, pues presente y futuro. Entendí en esa parte que a finales del siglo XX la aparición de la WWW facilitó la consulta de bases de datos y actualmente el Internet ofrece almacenamiento en la nube con gran capacidad, rapidez y sin interrupciones, ya que el texto que concluye con computing en el futuro de la programación y por ende pues las bases de datos. Siguiente diapositiva. Aquí que podemos ver, a ver, nos pidieron que miráramos pues las tendencias que había a nivel de bases de datos pues a futuro, por lo que yo escogí pues las bases de datos integradas apoyadas junto con inteligencia artificial como tendencia principal, que es de la que les voy a hablar a continuación. También encontré que había bases de datos vectoriales con motores de búsqueda, como se ve aquí en la imagencita, se ve el motor de búsqueda. Esto puede representar la nube y ya las aplicaciones de donde sale la información almacenada. Y se maneja la misma idea con las bases de datos en la nube y los tipos de arquitecturas que aplican. Bueno, yo escogí como tal hablarles de las bases de datos integradas con inteligencia artificial, donde podemos ver que una de las tendencias que se proyectan a futuro son la integración de estas inteligencias artificiales con las bases de datos, ya que actualmente no solamente se utilizan para guardar información, sino que también están empezando a integrarse con los sistemas de inteligencia artificial para analizar los datos, para realizar búsquedas más inteligentes y automatizar diferentes áreas. Por ejemplo, las bases de datos vectoriales que permiten que una aplicación encuentre información relacionada con su significado y no solo porque tenga las mismas palabras. Esto es muy importante para los asistentes virtuales, los buscadores inteligentes y los sistemas de inteligencia artificial. El siguiente punto que nos tocaba era como hacer un ejemplo de cómo sería pues aplicado como a algo físico lo de las bases de datos. Yo tomé como ejemplo, sería como una tienda donde pues se llevaría como el registro a ver cómo les explico. Primero estaría el punto de cuáles son las cosas que tiene la tienda, el inventario. También se llevaría un registro de qué personas vienen a comprar, si es con tarjeta de crédito, si es en efectivo. Habría otra rama que sería qué personas tendrían domicilio, los datos de esas personas y también las ventas. O sea, sería como, se almacenaría toda la información del negocio como tal, que serían ventas, contabilidad, inventario.
Pues así es como yo, dentro de lo poco que he leído, interpretaría que se aplicarían las bases de datos a un negocio cotidiano. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.